Comisión de Mercosur de la Cámara de Diputados de la Nación. Es una reunión informativa. Tratamos un tema crucial, que es el tipo de relación que Argentina y el Mercosur tienen con el mundo y, en particular, un acuerdo que, para quienes somos favorables, nos parece una de las grandes puertas hacia el futuro que tiene nuestro país. Y no solamente eso, una forma muy clara de consolidar hacia adentro los mecanismos de integración latinoamericana, de los que siempre hablamos mucho y lamentablemente no siempre hacemos lo suficiente. Así que voy a pasar a la palabra rápidamente a los expositores. El primero de ellos es José Ignacio Salafranca, exdiputado del Parlamento Europeo por el Partido Popular y ex embajador de la Unión Europea en Argentina en el año 2015. Hoy José Ignacio es consejero del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Este acuerdo ha pasado por diversas vicisitudes. Yo he tenido un compromiso muy firme en favor de este acuerdo, cuya negociación ha durado 20 años, con varias vicisitudes, una suspensión en el año 2004. Este acuerdo supone un mensaje alto y claro en favor de un comercio justo, basado en reglas y sustentado en estándares sociales, medioambientales y éticos explicitados, entre otros, en el capítulo de desarrollo sostenible. Que en términos económicos, para la Unión Europea este acuerdo es 3 veces más importante que los acuerdos Unión Europea-Japón, que es el pacto de liberalización comercial más importante del planeta, y que el acuerdo Unión Europea-Canadá juntos. Este acuerdo va a suponer grandes dosis de progreso, de bienestar, de creación de más y mejores puestos de trabajo para nuestros ciudadanos y nuestras empresas. En este momento estamos procediendo al screening jurídico de los términos del acuerdo que se firmó en junio del año pasado, fase que todavía no se encuentra culminada, puesto que en la Dirección General de Comercio algunos de los aspectos están pendientes de este escrutinio. Y por último, me parece que es importante resaltar la resolución aprobada por el Parlamento Europeo, en la que se aprobó en el último minuto una enmienda en la que decía que no se puede ratificar este acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en su estado actual. Parece claro que no se va a firmar bajo la presidencia alemana de la Unión Europea. La siguiente presidencia es la presidencia portuguesa de la Unión, que va a ser una presidencia favorable, y en todo caso estoy convencido que el esfuerzo del alto representante de la Unión Europea, que asume de alguna manera el leadership de este asunto en la Unión, aunque evidentemente hay una dimensión comercial muy importante, va a constituir un factor positivo de cara al proceso de firma y ratificación. En estos momentos la Comisión y el Servicio de Acción Exterior están reflexionando sobre la posibilidad de dividir este acuerdo, que es un acuerdo de naturaleza mixta, es decir, que son competencias, por un lado, de la Unión Europea en el ámbito comercial y competencias de los Estados miembros. Esta naturaleza mixta supone, a los efectos de la aprobación por el Consejo de Ministros de la Unión, que si el acuerdo es enviado bajo este formato, se tiene que producir una decisión por unanimidad. Pero creo que no hay un continente más afines en valores e intereses que los que unen a la Unión Europea y América Latina. Mariana Vázquez, profesora de la Universidad de Buenos Aires y es coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. Tiene la palabra. La Unión Europea el 3 de julio pasado hizo una propuesta concreta al Mercosur con respecto a partir el acuerdo. Eso quiere decir que toda la narrativa de acuerdo estratégico basado en valores se resquebrajaría, porque desde otros puntos de vista es un acuerdo que llamamos de nueva generación. Es decir, que contempla un espectro de temas mucho más amplio que lo que es el comercio de bienes tradicional. Esto no es un problema, digamos, los acuerdos no son ni buenos ni malos, incluso entre regiones asimétricas. Son buenos o malos según las condiciones en las cuales se negocie. Se desconoce, por otro lado, el formato institucional final que tendrá la administración del acuerdo. De hecho, esto sigue aún en negociación. Me tocó ser coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social del Mercosur. Declaración, texto de trabajo de una cumbre social donde las principales organizaciones y movimientos sociales del Mercosur no estuvieran en contra de un acuerdo con estas características. La coordinadora de centrales sindicales del CONOSUR, que reúne a las principales centrales sindicales de la región, hizo una declaración en 2019, cito: la firma de este acuerdo es la sentencia de muerte de nuestras industrias y de gran parte de nuestro trabajo decente y empleo de calidad. El diputado Pablo Iturralde, parlamentario del Parlasur, uruguayo, a quien conocí cuando juntos formábamos parte del Parlamento del Mercosur, una persona muy activa, siempre
interesada en los temas de la integración regional. En primer lugar, estos temas para nosotros son de muy importante reflexión. ¿Cuál ha sido el papel del Mercosur desde el 26 de marzo del 91 hasta la fecha y cuánto hemos podido avanzar? Si bien a veces me siento un poco trasladado al pasado porque siento que el mundo ha venido avanzando y que no debería ya ser objeto de discusión la conveniencia de tener acuerdos políticos de integración regional. Acá en el Uruguay, el Centro de Estudios para el Desarrollo ha hecho, a través de un índice de competitividad, nos muestra cuánto nos hemos nosotros atrasado en comparación, por ejemplo, con Chile, y cuánta ventaja nos lleva los países en Nueva Zelanda y Australia en comparación con el comercio que tienen con los países asiáticos, fundamentalmente. Técnicamente debemos trabajarlo a fondo, es tener un claro y contundente discurso favorable al acuerdo. Después trabajar avanzando. Creo que tenemos que trabajar muy intensamente toda la temática en lo interno del Mercosur para poder avanzar con una misma voz, para poder tener una visión unificada de la región, para analizar todas las ventajas y reafirmar todas las ventajas que puede tener este acuerdo, dejando de lado las visiones ideológicas de que me simpatiza o no me simpatiza, razón por la cual mi apuesta es, una vez más, a decir sí al Mercosur, pero a un Mercosur de verdad, no un Mercosur donde diga unámonos en la región, unámonos los países que lo integramos, digamos, avancemos en la integración, pero después en la práctica no hacemos muy pocas cosas para poder avanzar como región y nos presentamos hacia el exterior de una manera frágil que en definitiva no le hace ningún favor a la posición firme negociadora que deberíamos tener. Expositora es la doctora Lilia Puig, parlamentaria del Parlasur, mandato cumplido, no mandato cumplido, es una situación política un poco ambigua con respecto a eso. Fue la presidenta de la Convención Nacional y es directora de la Fundación ALEM, y siempre una persona muy dedicada a los temas de integración regional, tanto desde el punto de vista académico como político. Tiene la palabra. De acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur constituye sin dudas un hecho distintivo, un hecho particular y que nosotros tenemos que darle el verdadero valor que esto tiene. Señalar también que el 18 de junio de este año, del 2020, se concluyeron las negociaciones de carácter político y de cooperación. O sea que ha habido una continuidad, es un proceso de profundización de acuerdos previos. El acuerdo comercial, según el BID, supone la posibilidad de la conformación de un mercado que conjuntamente representa 1/3 del comercio global, 1/4 de la inversión extranjera directa y un mercado potencial de casi 800 millones de personas. El acuerdo contempla las asimetrías entre los países del bloque y atiende a los intereses diversos a través de los plazos que se estipulan para la liberación de los aranceles de las importaciones. Lo que se busca es la adaptación de los involucrados a las exigencias de la liberalización y la mejora en la competitividad de los sectores más vulnerables. Los países del Mercosur tenemos la oportunidad a la mano de no quedar atrapados en ese conflicto de intereses entre China y los Estados Unidos. La decisión del Parlamento Europeo de postergar el tratamiento del acuerdo, a mi modo de ver, no es una buena decisión. Y me parece que están anteponiendo una cuestión muy importante, crucial para la vida del planeta, como es la preservación de la Amazonía, con una finalidad menor, que es el condicionamiento a Brasil. Creo que desde el Parlamento Europeo, desde el Parlasur y desde nuestros congresos nacionales se debería construir una agenda de trabajo común con acciones concretas a realizar de común acuerdo para actuar sobre esa compleja situación que se da en Brasil. Directamente la palabra al presidente, a un miembro del Frente de Todos, presidente del Parlasur, el diputado Oscar Laborda. El Parlamento es un
organismo heterogéneo, ¿no? Ahí conviven todas las expresiones partidarias, desde los partidarios del oficialismo brasileño hasta los opositores. Participa Venezuela, y de hecho la mayoría la tiene la Asamblea Nacional, que enfrenta al gobierno de Maduro, participa Bolivia, así que es un órgano donde hay mucho debate, mucha riqueza y mucho intercambio. Es difícil dar una opinión general de un tema tan específico. Eso es lo primero que habría que destrabar. Hay que informarse, hay que conocer, hay que debatir, hay que difundirlo. Me parece que decir que sí en general o decir que no en general sería efectivamente prejuicioso, pero sobre este acuerdo hay una cantidad de dudas que se presentan. Estaríamos ensamblando con una Unión Europea sólida, potente, organizada, articulada, ensamblando nuestras economías. Más vale un mal acuerdo que ningún acuerdo, porque debemos darle señales al mundo que nosotros queremos abrir. Y yo creo, presidente, que nosotros debemos repensar el Mercosur. Yo acepto el desafío este. El Mercosur fue gestado esencialmente en los 80, un poco corregido luego. Hay que repensar. Domenech de Besa, eurodiputado del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Adelante, Domenech. Esta cooperación entre nuestros dos bloques es fundamental para la paz en el mundo, la prosperidad, el refuerzo de la democracia en el mundo, particularmente cuando vemos cómo hay una tendencia a la afirmación de lógicas imperiales o imperialistas. Por tanto, el papel de las organizaciones regionales en el mundo con una vocación supranacional, como es la Unión Europea y también Mercosur, aun en un distinto grado de desarrollo, me parece que es fundamental para un reequilibrio del orden mundial. Es un acuerdo comercial de nueva generación. No tanto desde el punto de vista de la dimensión social y medioambiental, creo que ambas partes, y desde un punto de vista progresista, ambas partes podemos sentirnos muy satisfechos con este acuerdo. Luego, este es el mejor acuerdo al que podemos llegar. No podemos reabrir el acuerdo de manera fundamental, ni poner el contador a cero, ni empezar de cero. Efectivamente, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución, pero no es una resolución, en primer lugar, por supuesto, no es una resolución vinculante, pero además no es una resolución específica sobre el Mercosur. También debe esto quedar claro. Es una resolución general sobre la política comercial de la Unión Europea. Esta enmienda, que en cierto modo aparece, como digo, fuera de contexto, se explica sobre todo, como algún colega también se ha referido, al malestar que existe en la Unión Europea por la política respecto de la Amazonía del presidente Bolsonaro en Brasil. En este momento, lo ha señalado mi querido colega Salafranca, estamos en una fase de traducción y de formulación jurídica del acuerdo, porque en su forma actual es un acuerdo mixto con el pilar comercial y el pilar político, por simplificar, y como tal acuerdo mixto debe ser aprobado por unanimidad en el Consejo, es decir, por los 27 gobiernos nacionales, lo que no parece fácil, y después, a su vez, ser aprobado, ratificado, mejor dicho, por los 27 parlamentos nacionales. Creemos que este acuerdo es bueno también para el Mercosur desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de fortalecer su cohesión interna y profundización de su propia vocación supranacional,